¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando usted a través de la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos iniciando la semana, tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, estaba viendo acá tenemos nuestra sala de chat, ya la tengo aquí seleccionada. Gabriela, van a pensar que me tomé esa fotografía el día de hoy, la fotografía con la que abrimos esta camisa quedada. ¿Sí? Esta camisa ya la quemé y tantas que tengo de estas y me gusta tanto. Bueno, nada más estaba pensando un poquito en eso y bueno, tenemos semana nueva, estamos hablando en febrero, sobre temas que más o menos van concerniendo al amor y a la amistad. Para que usted se mantenga al pendiente de nuestros temas, el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo al ridículo, el miedo a la burla y al ridículo. Esto de repente lo vamos pensando como si fuera algún tipo de enfermedad, ¿no? Es que yo tengo mucho miedo a hacer el ridículo. Yo me pregunto, ¿quién no tiene miedo a hacer el ridículo? ¿No? ¿A quién le gusta hacer el ridículo? A nadie. Hay personas que pueden llegar a sentirse paralizadas alrededor de la posibilidad de hacer el ridículo, ¿no? A veces se va manifestando como pánico escénico. En el momento en el que muchas personas nos están viendo, nos paralizamos, nos quedamos tiesos como venados frente a las luces de un carro, o que simplemente evitamos toda situación en donde de alguna manera podamos quedar expuestos a hacer un mal papel o hacer el ridículo, porque ya tendríamos ahí que hablar un poquito más o menos de qué es el ridículo. Y fíjate, Gaby, ahorita estaba viendo hace ratito un videoclip pequeñito en internet de un reportero que confundía a un actor de color con otro actor de color. Estaba entrevistando a Samuel L. Jackson y lo confundía con otro actor que no me sé su nombre completo, pero es Lawrence. Es el señor que sale en una película tan famosa como es Matrix, ¿no? El que sale de Morpheus con sus lentes tan característicos. Bueno, pues el entrevistador confunde a Samuel L. Jackson con este otro señor. Y Samuel L. Jackson lo hace pedazos alrededor de esto, ¿no? Hace tintes como racistas al respecto de cómo lo confunde, ¿no? De que si ambos eran personas de color, pero que no son los mismos. La entrevista dura aproximadamente unos 4 minutos y la mofa y la retaliación de Samuel Jackson duran unos 3 minutos y medio, ¿no? En el que el otro quería empezar a hablar y cambiar el tema un poquito después de ese error y otra vez, y esto, pues en cadena nacional, ¿no? No es poca cosa. ¿Qué pasa con eso, no? Realmente, ¿cómo quedó en ridículo? Quedó en ridículo porque no se sabía el nombre, quedó como una persona racista. Ahí nos podemos topar un ejemplo como primo de cuáles son esas situaciones incómodas. En el momento en el que hacemos el error más sope que se nos pudo haber ocurrido. No quiere decir que vamos a fracasar, no quiere decir que vamos a hacer, por ejemplo, que podemos entrar a una competencia y fracasemos en nuestro cometido, sino que hacemos algo que nos ridiculice. Uno de estos errores que difícilmente podríamos pensar que son errores. Y ahí es en donde se va haciendo como toda esta telaraña del miedo. ¿Por qué? Porque bueno, a muy pocas personas les pasaría por la cabeza que tal vez ¿y qué pasa si se me caen los pantalones a la mitad del escenario, no? Pues uno dice, pues ¿por qué se te caerían los pantalones? ¿Cada cuándo se te caen los pantalones? En cualquier otro momento que no sea un escenario, ¿no? Todas estas fantasías que están atrás y lo que nos va generando este miedo tienen que ver, y eso lo vamos a estar hablando, con parte de nuestros deseos de castigo, con parte de nuestro inconsciente, que muchas veces va haciendo que nosotros mismos nos pongamos la pata y cometamos un error garrafal, un error que no hubiéramos cometido en nuestros 5 sentidos. Que también dependerá mucho de la disposición que tenga cada persona acerca de, ya de entrada, como la expectativa o la imagen que querría proyectar a los demás, porque pensaba que en muchas ocasiones, digamos, lo que se considera como ridículo no es más que una parte de nosotros mismos que no desearíamos que quedase expuesta y así lo hace, ¿no?
y de una u otra manera el rechazo, creo que la intensidad del rechazo que podamos mostrar hacia nuestra propia persona va a ir convirtiendo o abriendo la posibilidad de que cada detalle se convierta en algo así de grande, ¿no? Como esta bola de nieve que se le deja venir a este hombre. Por un error como tal. Quizás él quedó en una situación sumamente comprometida porque se trata de un tema delicado, ¿no? De un tema delicado que de pronto tocar así como muy francamente, a lo mejor puede ofender a muchas personas, pero creo que sí es ridículo pensar que tiene un tinte de racismo, algo que probablemente hirió muchísimo el narcisismo de este hombre. Pues imagínate, ¿no? Es un actor. ¿Cómo osan no saber mi nombre cuando vienen a entrevistarme? Por supuesto que es un error, pues es una bobada definitivamente, ¿no? Del hombre que va a hacerle la entrevista y al menos no se aprende bien el nombre, o quizás no es su gran fan ni nada por el estilo, pero bueno, Pero bueno, el hecho de restregárselo de esa manera, a lo mejor creo que muchas personas se van empequeñeciendo, esta sensación de que se hacen cada vez más chiquitos y más chiquitos cuando se les está confrontando ante algo, cuando ya de entrada la valoración que tienen sobre su propia persona es demasiado pobre. Entonces digamos que esa evaluación negativa que está haciendo el otro de enfrente coincide realmente con mi propia opinión. Entonces yo estoy de acuerdo con que, estoy de acuerdo contigo con que no valgo nada. Entonces si tú me lo estás diciendo en mi cara, pues no tengo ni motivo para refutarte, ni por qué, ni elementos para refutarte. Y probablemente ahí es que se va haciendo un círculo vicioso. Ahora, estas personas, sin darse cuenta, saben hacer mancuerna con otras personas que también les puedan devaluar, porque eso es, todos nos vamos, queriendo o no, acercando, al menos las personas que frecuentamos más, pues a personas que coinciden en ciertos puntos conmigo, ¿no? Porque son personas con las que puedo hablar, por ejemplo, de mis intereses intelectuales, de mis gustos, de mis pasatiempos, coincidimos en ciertas cosas. Y muchas veces estas personas van haciendo mancuerna o se van emparentando con aquellos que tengan una opinión pobre acerca de él o de ella, así como ella misma o él mismo la tiene. Entonces, bueno, pues se hace un círculo muy, muy tremendo para romper ahí. Vamos a ir a un pequeño corte. Los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Volvemos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y les recuerdo que estamos en las vías de internet, estamos en desdetumirada@radiomujer.com.mx para que usted nos mande un correíto si nos quiere compartir algún caso o alguna experiencia suya. También estamos en Twitter en @desdetumirada y estamos en la sala de chat que no nos metió, todavía no estamos en la sala de chat, en unos momentitos más vamos a estar en la sala de chat. Estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Desde tu Mirada. Y estamos hablando el día de hoy sobre el miedo al ridículo. ¿Y qué nos imaginamos que va a pasar cuando hacemos el ridículo? En este caso que le estaba compartiendo en el bloque anterior, ahí, bueno, se vuelve una situación de agresión contra una de las dos personas y el otro intenta ridiculizar a esta persona. ¿Por qué? Porque, bueno, pues parece que se sintió muy herido a muchos niveles. Como le estaba diciendo, puede haber parecido como que fue un comentario racista, pudo haber parecido como que no había hecho su trabajo a propósito, lo pudo haber confundido físicamente y bueno, pues entonces ahí ¿cuál sería el problema? De todas maneras, tendríamos que pensar cómo es que alguien que se dedica a eso constantemente se equivoca, ¿no? Como un reportero de espectáculos puede confundir a una persona por otra. Imagínese que dijéramos Chayanne o Ricky Martin, el uno por el otro, ¿no? Es difícil de pensar que alguien que se dedique a eso va a confundir a una persona de esta manera. Por eso es que tenemos que hacer un análisis más profundo. Pero ahí, como tú ya lo ibas diciendo, Gabriela, no era una situación tan comprometedora tal vez como quisiéramos pensarla, ¿no? El otro, el actor ofendido, hace excesivo señalamiento en eso
por todo lo ofendido que se pudo haber sentido, evidentemente, ¿no? Pudo haber pasado como un chiste, pudo haber pasado como un error y ni siquiera darle importancia a eso y haber continuado con su entrevista, ¿no? Digo, es una cosa que tal vez se pudo haber hablado tras bambalinas, ¿no? Le pareció muy desconsiderado de parte del entrevistador, pero ahí más que nada el ridículo es el que nos hace vivir el otro, ¿no? Esto también lo podríamos pensar como cuando estamos en la escuela, que yo creo que es ahí como ese lugar, Gaby, en donde van naciendo todos esos miedos, digamos, fuera de casa, ¿no? Que nos pregunta algo la maestra o el maestro y nosotros no sabemos qué contestar, nos da miedo o igual y no estudiamos o nos intimida la situación y no falta el compañero que se pone a burlarse, no sabe, y ahí todos se ríen, ¿no? Así como, oh, no sabe, y esto nos hace sentir cucarachas en el momento, ay, en ese momento que debí de haber sabido, no lo sabía, pero si se fija, el ridículo en sí va alrededor de lo que la otra persona nos hizo sentir, de que la otra persona nos haya humillado. Hay otro ejemplo, Gabriela, que me parece bastante significativo ahorita que estamos con todas estas analogías. ¿Recuerdas esta película que se llama Un buen chico, creo que se llama, donde sale un muchachito y un actor, Hugh Grant, creo que se llama? Claro. Creo que es la única película donde sale ese actor que me gusta. Sí, hay un momento muy característico, se lo platico por si usted no la ha visto. El muchacho, el niño, va a presentarse en una exposición de estas semanas culturales, el momento cultural de la escuela, en donde todos demuestran sus talentos artísticos. Y bueno, hay niños que dan maromas, hay niños que dan malabares, hay otros que actúan. Y a este niño le pareció una muy buena idea cantar una canción, ¿no? La canción era interpretada por una mujer en su versión que él estaba utilizando, y su idea era subirse con una guitarra a cantar esa canción. El muchacho canta horroroso, vale decirlo, pero toda su intención era cantarle esa canción a su mamá en su festival de la escuela, pues bueno, como un regalo, ¿no? Hugh Grant se da cuenta de que esto va a ser una idea pésima, porque es un suicidio social, porque el niño no sabe cantar, es una canción que no va para el momento, y bueno, aparte no era un niño muy popular en su escuela como para gozar de esas libertades. Y Hugh Grant se levanta al momento en el que el niño empieza a tocar y empieza a cantar, empiezan los abucheos. Hugh Grant llega como superhéroe, brinca al escenario, toma la guitarra y se pone a cantar de una manera todavía más espantosa. Muy chistosa es esa escena, y le empiezan a llover papeles y botellazos y lo demás, y de esa manera en la película, pues bueno, digamos que opaca el ridículo que estaba haciendo el niño por él hacer el ridículo. ¿Usted cree que le molestó a Hugh Grant el hecho, digo, pensándolo en el personaje, que le hubiera importado que un grupo de muchachitos hubieran hecho mofa de sus habilidades líricas? Pues por supuesto que no. Ahí podemos ver cómo no es la situación lo embarazoso. Es más, podemos ver que hay comediantes que hacen uso de hacer el ridículo para causar esta risa en los demás. Y es algo que ya también tendríamos que ver hasta dónde llegan las fronteras de esas personas para generar la risa en los demás, pero que se puede utilizar como un artilugio para generar el chiste, para dar gracia, para entretener a los demás. Entonces, ahí, esto se lo platico no por spoilearle la película, por cebársela si no la ha visto, sino para entender un poquito qué es lo que va generando esa situación de ridículo a la que le tenemos tanto miedo. ¿Cuál es la humillación que a nosotros nos está generando ese pánico? Porque, por ejemplo, ahí en ese caso el niño no estaba visualizándose humillado. El que lo visualizó humillado fue esta otra persona, y definitivamente que iba a ser una situación muy incómoda para este niño posterior a ese festival musical. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos temiendo? De repente tememos, no sé, que si somos algún bailarín que nos vayamos a caer en el escenario, bueno, pues ese es un fracaso y es algo que nos puede poner en ridículo. Pero, ¿por qué alguien que hace este tipo de labores tan constantemente como el entrevistador que le estaba diciendo, o como un bailarín que se cae en el escenario, por qué nos equivocamos en ese momento? ¿Por qué podemos llegar a equivocarnos y a generar esta mofa hacia nosotros en el momento más crítico que nos podría estar presentando? Sí, que se presenta como un lapsus, ¿no? No se presenta como algo fortuito, sino que aparece ahí, como tú decías al principio, el deseo inconsciente. Y también hay una como contraparte a esto, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hacerlo perfecto, en todo caso? ¿Por qué esta idea
de que deberíamos, hasta incluso el bailarín, ¿no? Que se cae en el momento. Bueno, en alguna ocasión me ha tocado estar en algún espectáculo por el estilo y las personas le aplauden, digo, porque está haciendo a final de cuentas el esfuerzo y porque quizás la situación en la que estaba era una muy complicada. Entonces se aplaude con esta intención de animarle, ¿no? A que siga. La cosa aquí es que es absolutamente normal que nos equivoquemos o que no sepamos algo. Lo que ocurre es que la expectativa está, y es curiosa aquí como idea que podemos encontrar a propósito del narcisismo de estas personas, de la estima propia. Usualmente se identifica de inmediato que la autoestima, autoestima no es un término que se utiliza en psicoanálisis, pero es algo que se utiliza en el lenguaje coloquial. Entonces la autoestima uno entiende que es como el amor propio, ¿no? El amor que uno se tiene. Y se dice que las personas tienen a veces baja autoestima, a veces mucha autoestima. Esto lo deja un tanto borroso. Si hablamos desde el psicoanálisis, hablamos del narcisismo, el narcisismo como esta cantidad de libido que preservamos para nosotros mismos y que nos permite como cargar libidinalmente nuestras actividades, nuestro propio cuerpo, y entonces le prestamos atención y nos gusta bañarnos, y nos gusta peinarnos, y nos gusta vernos en el espejo, vestirnos, etcétera, ¿no? Podemos disfrutar también de nosotros mismos. En este tipo de situaciones, la persona no es que sencillamente tenga un narcisismo muy bajo o una autoestima baja, sino que a veces el narcisismo es tan elevado, quiero decir, la persona se espera a sí misma tan perfecta que no puede soportar que se le salga un error enfrente de los demás, que no puede soportar que se le vaya ese desliz como a mí, la gran personalidad. Y esto, la persona que lo está sufriendo no lo vive así, no lo identifica así, lo experimenta como que se siente basura totalmente, como que se siente que no vale nada, pero en verdad lo que va por ahí, lo que está moviendo por debajo, es un narcisismo verdaderamente fuerte y verdaderamente arraigado, que no le permite un error y decir, bueno, pues sí, me equivoqué, o me preguntaron y pues sí, no sé, me equivoqué con tu nombre. Sí, pues veo que te ofende demasiado, muchísimo más allá de lo que hubiese sido mi intención, lo siento, y ya. Pero lo que está de fondo es este narcisismo donde, como yo pude haberme equivocado, yo que aspiro a ser un ser de pura perfección, ¿no? Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos algunas ay Dios, ya tenemos algunas personas acompañándonos en el chat. Ya está con nosotros Elia y Melina. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada también. Ahí tenemos promociones semanales en la página de Radio Mujer para que usted pase y se dé una vueltita a ver qué es lo que se está ofreciendo esta semana. Y estamos hablando el día de hoy sobre el miedo al ridículo. Y antes del bloque comercial estábamos desarrollando un poquito esta idea de cómo realmente lo que nos hace sentir ridículos es en proporción qué tan perfectos nos vamos sintiendo, qué tanto estamos heridos de esta parte de nuestro narcisismo que nos duele, nos hace sentir basura, que alguien nos vea que nos equivocamos. De repente esto lo podemos ver en cortito, Gaby, dentro de la casa, cuando alguno de los padres se equivoca frente a los niños, ¿no? Esto es una cosa que también yo creo que todos vamos a haber tenido muy a la mano. De repente el padre tira algo, tira la leche o se equivoca al decir algo
y los niños lo señalan, ¿no? Porque a los niños les parece gracioso. Acuérdese que los niños, así como a nosotros, también le parecen graciosas esas cosas, pero los niños como que no se aguantan de decirlo. Tienen ¿no? muy poca censura. Los niños tienen muy poca censura y muy poca educación por, por también añadirlo. Entonces los niños señalan cuando uno se equivoca en sí. A los niños les genera, son los que más gracia les genera cuando alguien se cae, ¿no? Ahorita ya tal vez estamos un poquito más maduritos y vemos que alguien se cae y decimos, uy, se va a haber lastimado, ¿no? Se debe de haber herido, vamos a ayudarle. Para los niños es algo muy gracioso. Alguien se cae, ¡pras! Y se ríen, ¿no? Y lo señalan, ja, ja, ja. Si usted lo puede ver también en los payasos, cuál es el humor que tienen muchos payasos, ¿no? Como que se caen, como que les salen las cosas mal y los niños, bueno, se atacan de risa, todas estas cosas. Pero ¿qué sucede cuando esto pasa dentro de casa? Cuando el padre o la madre se caen, hacen algún error, trastabillan en su manera de hablar y los niños lo señalan. Muy a menudo los padres regañan a los niños y se ponen muy molestos por el señalamiento de lo que sucedió. Hay padres que pueden irse un poquito más tranquilos y hacer mofa de sí mismos, ¿no? Ah, sí, jajaja, me equivoqué de esto, ¿no? Ya estuvo suave de estarse burlando a mis costillas. Pero hay padres que realmente castigan este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a quedar yo como que me equivoqué enfrente de mis hijos? ¿Por qué? Porque tenemos esta idea que para los niños nosotros somos estas criaturas perfectas, casi dioses, que no se deben de equivocar y que se deben de saber todo, 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 todo. Pero esto es una fantasía que se les permite a los niños. Esto es una fantasía que cuando todos estamos pequeñitos vemos a nuestros papás grandes, 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 a nuestras madres grandes, grandes, tan sabios, tan experimentados. Cada que me lastimo me dan algo y se me quita el dolor, me cuidan, me saben hacer de comer. Estos señores deben de ser los más inteligentes, los más fuertes, los más guapos de todo el mundo. Esta es como le digo, una fantasía que se le permite a los niños. ¿Por qué? Porque los niños no conocen el mundo. Los niños no nos pueden comparar con nadie más, ¿no? Que ahí también va a ser un punto que hiere nuestro narcisismo. Esto, como le digo, se le permite a los niños porque los niños no saben más. Y los niños van teniendo esta necesidad también dentro de su propio narcisismo, en el que ellos se piensan también los más inteligentes, los más fuertes, los más bonitos, cuando están en esa etapa, y por lo tanto, pues bueno, los padres no podrían ser menos que ellos, los padres tienen que ser mucho más. Digamos que a mayor necesidad de mi propio narcisismo de ser perfecto, mayor la necesidad de pensar que las personas que están a mi alrededor son perfectas. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué pasa cuando los niños se dan cuenta de que nosotros nos equivocamos, de que se nos perdió algo, de que se nos olvidó, de que nos caímos? Ahí se hiere nuestra fantasía de que nosotros también queríamos pensar que éramos perfectos para los niños, de que nosotros lo sabíamos todo, de que nosotros éramos ese ser iluminado que los niños querían ver en nosotros. Y ahí es en donde viene todo el coraje, ahí es en donde viene esta situación en donde se castiga la burla y donde de alguna manera se vuelven tan inflexibles algunas personas que aún diciendo el cielo es rosa, y los niños le dicen, no papá, no mamá, el cielo pues no es rosa, yo lo veo de otro color, se vuelve algo tan rígido que enloquece las estructuras familiares. Porque si el papá o la mamá o la abuela o el abuelo dicen que algo es de una manera, no hay ningún poder humano que vaya a decir que eso está mal. ¿Por qué? Porque en ese narcisismo no cabe el error. ¿Cómo me voy a equivocar frente a estas personas que me ven como el líder de su manada, como líder de la familia? Yo debo de ser perfecto, y nos la acabamos creyendo. Tristemente nos la acabamos creyendo. Esa misma fantasía infantil en el que nuestros hijos pensaban que nosotros podríamos combatir con elefantes y leones y que éramos los hombres y las mujeres más guapas del planeta, también no la creemos. ¿Cómo nos permitimos creernos eso? Esto justamente en relación también de qué tan heridos nos sentimos nosotros. Y mientras más heridos estamos en ese lado, más pequeño vamos haciendo nuestro mundo para evitar esas comparaciones. Sí, justamente entre más, por eso a veces se habla también de estas formaciones reactivas, ¿no? Cuando una persona es extremadamente dulce y melosa y amable y bueno, uno debería preguntarse, ¿por qué necesita tanta amabilidad? Probablemente es porque
hay una agresividad muy fuerte, muy fuerte, y contrarrestarla no está sencillo, ¿no? Se necesita ser exageradamente amable para poder contrarrestar esa parte. Hay personas que ante esa agresividad la sacan, la escupen hacia las personas abiertamente y sencillamente tienen unos mecanismos para lidiar con ella distintos. Hay otras personas que sufren esta formación reactiva y bueno, es un recurso distinto para lidiar con ella. Entonces, a mayor, por ejemplo, represión, podemos pensar en una mayor intensidad del deseo. También a esta grandísima, ante esta enorme amabilidad, podríamos pensar en esta fuerte agresividad que se está intentando contener. Y asimismo, cuando el narcisismo es tan estricto y no se permite ningún error, también podemos hablar acerca de la fragilidad. Por aquí nos está preguntando Gloria, nos dice, escuché que comentan que en el psicoanálisis no se utiliza la palabra autoestima. ¿Por qué? ¿Qué término se maneja? Bueno, Gloria, lo que pasa es que psicoanálisis es más bien como... Es una teoría que está dirigida a la clínica, no es algo como tan de uso coloquial, como algo más de otro tipo de lecturas. Las palabras como autoestima y estas son más de uso coloquial y usualmente se utilizan en otro tipo de literatura, ¿no? Que no va en sí muy dirigido a la clínica o bien no a una terapia de psicología profunda, sino algo que va como en otro sentido muy distinto. ¿Y por qué no se utiliza? Porque es muy poco específica, justamente por esto que comentábamos. Uno puede decir, hablando de autoestima, se tiene buena autoestima, se tiene mala autoestima. Entendemos que nos queremos a nosotros mismos o no nos queremos lo suficiente a nosotros mismos. Y hay personas que dicen, bueno, pues entonces es bien sencillo, ¿no? Si no te amas, entonces tienes que amarte a ti mismo y decirte que tú puedes y decirte, nos quedaríamos en ese pensamiento superficial únicamente acerca de la autoestima. Cuando nosotros hablamos de narcisismo. El narcisismo suena feo, la palabra, porque lamentablemente en el lenguaje coloquial también se ha utilizado como algo que es sinónimo de una persona soberbia, de una persona que tiene como que se siente muy por encima de los demás, y no significa eso. Narcisismo nos habla de esa cantidad de libido que reservamos para nosotros mismos, que también, así como tú puedes depositar parte de tu libido en otra persona y verla muy linda y considerarla inteligente, o en un trabajo y considerarlo muy emocionante, o en cualquier otra cosa que te despierte agrado, así también en nosotros mismos parte de ese narcisismo va hacia nosotros y nos permite, bueno, pues tener gusto por estar vivos, sentirnos bien por estar vivos, no es algo malo. Si nos fuésemos todavía más a fondo, hay distintas formas de narcisismo, y hay un narcisismo que llamaba Green el narcisismo de muerte, que es uno que se pone sobre la persona, pero es muy destructivo, ¿no? Que lejos de ser algo bueno, que nos hace disfrutar estar vivos, se pone demasiado estricto y demasiado destructivo sobre nosotros mismos, o puede llegar a enloquecer incluso, ¿no? A la persona. No se trata aquí tampoco de profundizar o de tratar de hacer como seminarios, tratamos de hacerlo muy digerible. Entonces a veces nos servimos de palabras de uso más coloquial. Hoy, como estamos hablando de esto, sí nos es preciso decir, hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque justamente no podemos decir que estas personas sufren sencillamente de baja autoestima, porque estamos hablando de que tienen un narcisismo muy grande. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando explicamos un poquito más a detalle. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y es el último bloque del programa del día de hoy y tenemos más participaciones. Por allá vi que tenemos otro papelito, Gaby, échamelo. A ver, nos dice Sonia:
Felicidades por el programa, muy buenos temas. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Estamos aquí al pendiente. Y bueno, estábamos hablando de qué tan lastimado puede estar uno alrededor de su narcisismo. También antes de que nos llegara esta otra pregunta, ¿no? De cómo se le dice a la autoestima en el psicoanálisis. Es que autoestima no es un término clínico. Si ves, no es un término dentro del psicoanálisis, no es un término teórico que digamos, ok, autoestima, me voy a mi diccionario psicoanalítico de la Plancha y la Pontalis y autoestima quiere decir tal cosa. No es algo que se utilice en ese sentido. Hay muchas otras palabras para denominar aspectos más específicos de lo que uno podría pensar como autoestima. Por ejemplo, podríamos hablar de autoconcepto, podríamos hablar de narcisismo, y dentro del narcisismo podríamos hablar de muchas otras cosas, pero como ya lo mencionó Gabriela, no es la intención que hagamos un seminario. Acá estamos intentando compartir un punto de vista, ¿no? Tomando en cuenta estas cosas, evidentemente, para analizar ciertos temas de la vida cotidiana que, bueno, de repente como que pensamos que tienen solamente una manera de entenderse. Estábamos hablando también que este tipo de situaciones de ridículo lo podemos atribuir a un lapsus, lo podemos atribuir a justamente una ocurrencia de nuestro inconsciente, no un error. Un error quiere decir, en sí podríamos decir que no existen los errores, pero tampoco nos vamos a poner tan estrictos. Un error es que de repente voy bajando las escaleras, me resbalo y me caí. Eso es un error. No es un error que estoy en un restaurante y de repente veo a alguien que solía conocer y que tal vez tenía una situación amorosa, voy por los condimentos y cataplán, triple salto mortal a las salsas y me caigo y hago un escándalo. Ahí podríamos decir, bueno, pero si las personas se cayeron en ambas situaciones, ¿no? Pues no, porque cuando estamos enfrente de esa otra persona, digamos que ese error, ese traspié, surge de una forma inconsciente. Podríamos intentar rastrearlo hacia esto para llamar la atención. En una manifestación histérica tal vez podríamos colocarlo. ¿Por qué? Porque como nos caímos justamente con esta persona que era significativa para nosotros y hacemos ese escándalo, es una cosa que no le podemos atribuir a la coincidencia. ¿Y por qué? Porque aparte hay un deseo atrás de eso. Esta persona no me ha visto, esta persona no se ha acercado, llamo la atención y así a fuerzas me va a tener que voltear a ver. A fuerzas me va a ver, porque si me caigo y me lastimo, no hay forma de que me siga ignorando. Y ahí es en donde también podemos empatar esta situación con estos errores que nos ridiculizan. ¿Por qué de repente podríamos decir estoy en una presentación, no sé, con las personas más importantes de mi empresa y en los nervios presento nuestro proyecto con el nombre de otra empresa, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo te equivocaste en decir cuántos años tienes trabajando aquí? Y por supuesto que es algo que nos va a poner en mal frente a estas otras personas. ¿Qué sucedió ahí? Ese es el miedo que teníamos. Es que yo no puedo, me pongo muy nervioso cuando estoy enfrente de todas estas personas y pues cometo muchos errores. Errores. Errores es tal vez escribirlo al revés. El error es de repente no ponerle un acento a nuestra redacción. Y también habríamos que preguntarnos qué acento se nos está olvidando. Pero eso no va por un error. ¿Qué puede haber detrás de esto? ¿Qué podríamos intentar hacer como un caminito hacia nuestros, digamos, procesos inconscientes, hacia nuestro deseo inconsciente, que nos hace que frente a todas estas personas tan importantes, yo diga el nombre de otra empresa? Y uno podría decir, bueno, pues es que, ¿qué gano yo con eso? ¿No? ¿Qué gano yo con eso? Es más, hasta puedo perder mi trabajo, puedo perder la oportunidad de seguir avanzando en la empresa. ¿Y eso en qué planeta o en qué dimensión se volvería una cosa que yo buscaría? Pues en la dimensión y en el planeta de lo inconsciente. Justamente ahí es en donde podemos encontrar albergados todas estas necesidades de castigo, como se les había dicho anteriormente. Toda esta cosa de yo no me merezco y por lo tanto me castigo. Voy a ir a hacer el ridículo para que ahora sí se me vayan a cerrar todas las puertas. Y esto nos lo vamos explicando de cualquier cantidad de formas. Decimos, bueno, es que tengo muy mala suerte. Esto también pasa muy a menudo, Gabriela, en las entrevistas de trabajo, ¿no? Es que yo me pongo muy nervioso en las entrevistas de trabajo. Me urge tener un trabajo, pero cuando estamos en las entrevistas de trabajo se me olvida todo lo que tendría que saber, digo una cosa por otra, me pongo muy molesto con las personas, me pongo agresivo con ellos, entonces cualquier pregunta lo tomo a la defensiva. Tal vez haya una parte dentro de nosotros que no quiera trabajar. Tal vez haya una parte, digamos, algo que está implicado con el trabajar, que nos
evitaría continuar con un placer que ya estamos obteniendo. Y por lo tanto, adivine qué, no vamos a querer obtener ese trabajo. No nos vamos a dejar libre el camino. Esto se vuelve súper evidente en todas las situaciones de competencia, en todas las situaciones en donde tenemos que demostrar, en todas las situaciones en donde estamos al paso de los demás. Ahí se nota quién está un poquito más libre de culpa, ¿no? Porque esto también lo podemos ver en muchísimas otras situaciones, como por ejemplo las relaciones de pareja, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos acercarnos a esa persona que tanto añoramos y decimos alguna estupidez? Sí, también es algo clásico, ¿no? Justamente cuando está ese momento justo, el momento preciso en donde querríamos quedar bien, pasa exactamente lo contrario. Y es que de una u otra manera, creo que la sensación de ridículo va muy de la mano con el hecho de sentir que quedamos expuestos, como que nos cachan en algo. Como que de pronto nos volvemos transparentes y se dejan ver todos los afectos más profundos, los que preferiríamos reservarnos para nosotros mismos, o al menos matizarlos antes de que salgan a la superficie. En algunos momentos hemos hablado de este falso self. El falso self no en el sentido patológico, sino el común, el que tiene todo el mundo absolutamente. Tampoco se trata de que sea una persona hipócrita, pero todos nosotros nos sometemos a una especie de adaptación que nos obliga a comportarnos o tener ciertas pautas de comportamiento, no únicamente ante la sociedad, sino ante distintos momentos que se van transcurriendo mientras convivimos con otras personas. Por ejemplo, probablemente si estás en tu oficina, pues a lo mejor a ti te encanta cuando estás en tu casa subir los pies a algún taburete para poder ver tele muy a gusto, pero si estás en la oficina no vas a hacer eso, ¿no? Depende de cuál sea tu oficina. Hay oficinas en donde el ambiente es realmente ligero y se pueden dar el lujo de hacer esto. Pero esto no es que seas hipócrita, ¿no? No es como, ay, sí, en tu casa, bien que puedes subir los pies al taburete o no andas de traje en tu casa, ¿qué es eso? Qué ridículo es. Bueno, pero evidentemente este es otro contexto. Y digamos, estas distintas formas de adaptarnos a los distintos medios en donde circulamos, nos hace sentir vestidos, nos hace sentir protegidos. Un sueño clásico de terror para muchas personas, que además se ha difundido, y yo creo que muchos quizás no lo han experimentado, pero han escuchado o lo han visto en alguna película, es este de aparecer desnudo de pronto en algún escenario, normalmente en público, normalmente hay mucho público, y está toda la desesperación de la persona por hacer algo, ¿no? Es justamente esta sensación de ser transparentes, esta sensación de encontrarnos desnudos y totalmente expuestos ante todas las personas, cuando no significa que y esto es algo muy importante que tendremos también tiempo de abordarlo, el ser honesto no significa ser transparente. El ser honesto significa poder poner en palabras lo que está sucediendo en ese momento, incluso cuando lo que está sucediendo en ese momento es que no tienes interés alguno en compartirlo. No significa que todo lo que te pregunten lo tienes que contestar, sino que se vale contestar, esa pregunta me incomoda, o esa pregunta está totalmente fuera de lugar, o lo que corresponda en el momento. Pero la mayoría de las personas de pronto lo asumen de una forma distinta. Entonces, esta vestimenta que nos colocamos hacia los demás no nos viene en el paquete básico, no nos viene de gratis. Es algo que vamos aprendiendo, es algo que vamos adquiriendo y que nos hace sentir contenidos, nos hace sentir seguros. Hay personas que se viven en una sensación totalmente expuesta, totalmente transparente, porque puede ser por distintas circunstancias. Probablemente una u otra situación a lo largo de su desarrollo no le permitió quizás ni siquiera tener un poco de privacidad, y se sigue viviendo igual de perseguido o de perseguida como en efecto lo fue
cuando era pequeño. Vamos a hablar más de eso el día de mañana. Por hoy yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde. Hasta mañana.